Mi nombre es Marcelo Berenstein, nací en Argentina pero estoy morando en Paraguay desde hace unos cuantos años. Soy periodista de profesión y también de vocación. Estoy en la organización ya hace casi 35 años, que también coincide con el momento en que conocí a SAI, porque desde el día que lo conocí nunca afasté de la organización SAI. Discúlpenme si intento hacer aventuras con el portugués y voy a mezclar, pero voy a tratar de hablar despacio para que me puedan comprender mejor. Conocí a Sai Baba en el año 1985, 33 años atrás, no 35, perdón. En ese entonces yo tenía 22 años, muy joven, no creía en Dios, no tenía una educación religiosa desde mi familia, y además de no creer en Dios llevaba una vida extremadamente mundana. Salía de noche todos los días de la semana, consumía alcohol, drogas, fumaba, obviamente comía carne y así era mi vida. Hasta que un día un amigo con el cual teníamos estas aventuras juntos empezó a ir a un centro SAI. Y a mí nunca me interesó acompañarlo, pero me insistió y me dijo 4 palabras mágicas y me convenció. Me dijo, vení que es gratis. Me dijo, vení que es gratis. Y entonces yo pensé, si no me van a cobrar, no me van a pedir plata, lo acompaño, no pierdo nada, él se queda feliz y yo sigo mi vida tranquilo. Lo acompañé al centro SAI y la verdad que no me pasó nada. Y después con el tiempo comprendí que fue lo mejor que me pudo haber pasado, que nada me haya pasado y que me haya resultado indiferente, porque podría haberlo rechazado, podría haberme sentido incómodo, mal, sentir que ese no era mi lugar, pero no me pasó nada, me fue absolutamente indiferente. Eso habrá sido en mayo, cierta tarde de julio, invierno en Buenos Aires, oscurece temprano. Yo tenía que hacer tiempo para una cena, que era eso de las 8:30 de la noche, y eran las 7 de la tarde aproximadamente. Y yo pensé que un centro SAI era como una iglesia, que en el momento que uno iba, golpeaban y alguien le abría y podía entrar a rezar. Así de ignorante era. Entonces fui, golpeé la puerta y me dice la señora que me atendió, ¿qué quería? Dije, no, bueno, pasaba por acá, vine una vez a cantar, quería entrar a rezar un poco, a sentarme, a pensar. Me dicen, mira, aquí el centro funciona solamente jueves y domingo. El resto de los días es nuestra casa de familia, nosotros vivimos aquí. Ahora vamos a cenar, me dice, pero antes de cenar meditamos. Si querés meditar con nosotros y después te vas. Bueno, dije yo, y me quedé pensando qué es meditar. Yo no tenía ni idea que existía la meditación ni que existía el verbo meditar. Bueno, empecé a actuar por imitación. Vi que ellos se sentaron en su almohadón, me senté en su almohadón. Cruzaron sus piernas, crucé mis piernas. Pusieron sus manos así, puse mis manos así. Cerraron los ojos y yo cerré uno para ver qué tenía que seguir imitando. Cuando vi que ellos entraron en silencio, yo cerré mi otro ojo. En ese entonces yo era medio hippie, tenía el pelo muy largo. Y habrán pasado pocos minutos, yo siento una mano en mi pelo y en perfecto español alguien me dice, Marcelo, a partir de hoy vas a dejar el alcohol, las drogas y en poco tiempo más dejas la carne y el cigarrillo. Y yo abrí los ojos y vi un señor negro, preto, pero no sabía quién era. Y cerré los ojos porque la verdad que me asusté. Y cuando los volví a abrir, no había nadie. Y yo pensé, hoy no tomé, hoy no me drogué. ¿Qué me pasó? Y a partir de ahí, hace ya 33 años, que dejé el alcohol, que dejé la carne, que dejé el cigarrillo, que dejé las drogas, y lo que nunca dejé fue la organización SAI.
nunca. Cuando digo nunca, no es que no me haya querido ir. Quiero renunciar una vez por mes, una vez por semana, desde hace 33 años. Pero no lo hago porque en el momento que me aparto de aquí, me desconecto de SAI. No quiere decir que a vos te tenga que pasar lo mismo. A mí me pasa. A mí me pasa. Porque todavía, a pesar de los años, estoy débil para estar todo el tiempo conectado con SAI. Pero aquí lo logro. Y si no lo logro, aprendo y tengo todas las herramientas para lograrlo. Y en la organización SAI, mi experiencia, que no tiene por qué ser la tuya, no tenés por qué compartir ni estar ni siquiera de acuerdo conmigo, es mi experiencia personal. La organización SAI no es el lugar para traer los métodos que usamos en nuestra oficina, en nuestra casa, en el estudio, con los amigos, aunque nos dé resultado. La organización SAI es el lugar donde debemos quemar todos esos métodos y aprender métodos divinos para movernos en el mundo. No tenemos que traer las cosas, o yo, voy a hablar en primera persona, yo no tengo por qué traer mis métodos mundanos a la organización SAI, pero sí debo tomar los métodos de SAI para llevarlos a mi vida mundana, para resolver los conflictos cotidianos de pareja, de trabajo, de familia, con los hijos, con los padres, con los compañeros de estudio, con los compañeros de deporte, con lo que sea, con paz, con verdad, con amor, con rectitud, con no violencia. Y eso lo aprendí solamente acá. Y como me olvido cada vez que salgo al mundo, necesito volver para cargar las pilas y para de vuelta salir a enfrentar mi vida cotidiana con paz, con amor, con verdad, con rectitud y con no violencia. No les puedo recomendar a nadie algo que a mí no me dé resultado o que yo no haya experimentado. Por eso mi mayor consejo es, de SAI no nos vamos a apartar nunca. Una vez que le decimos que sí, vamos a estar eternamente unidos a Él. Pero no cometamos el error de apartarnos de su organización. Swami siempre decía que nosotros somos como diamantes, pero el diamante es una piedra fea, que para poder convertirse en una piedra preciosa debe someterse a procesos de pulido muy intensos, muy dolorosos. Y el camino espiritual, desde que uno le dice sí y comienza a transitarlo conscientemente, es lo mismo. Por ahí las primeras etapas es como cuando uno conoce a su pareja. En los primeros tramos de la relación todo es maravilloso, todo es puro idilio, todo es pura pasión, todo es sonrisa y con Swami todo es un milagro atrás de otro. Pero en el momento que empezamos a profundizar, empiezan las pruebas. Y es una prueba tras otra, una prueba tras otra. Y supongo que a más de uno le habrá sucedido como a mí, que desde el momento que empezamos a decir sí conscientemente a Swami, internamente nos podemos sentir más plenos, pero externamente estamos siempre expuestos a una cantidad de pruebas que jamás hubiéramos imaginado que íbamos a soportar o a transitar. Pero es parte del crecimiento. Hace muchos años, en una entrevista, en diciembre de 1989 tuvimos 3 entrevistas consecutivas en una semana, una seguida de la otra. Un día, otro día, otro día. En la tercera de esas entrevistas, él nos dijo lo siguiente. Nos miró serios y dijo: ninguno de ustedes está preparado para recibir lo que yo vine a darles. Repito, ninguno de ustedes está preparado para recibir lo que yo vine a darles. Entonces yo, como Dios, me veo obligado a enviarles dolor, mucho dolor, mucho dolor. 3 veces dijo. Dijo, ustedes tienen que recibir al dolor como al mejor de sus amigos,
como al más sabio de sus maestros. Y nos miró de vuelta y dijo, pero solamente yo, como Dios, conozco el verdadero límite de cada uno de ustedes. Entonces cuando llego a ese momento, paro y les hago un mimo. Entonces desde ese día yo sé que me pase lo que me pase, tiene un propósito, tiene un para qué, esconde una enseñanza, una oportunidad, y yo sé que cuando la descubra va a venir el mimo. Y tengo muchas pruebas de eso. Les voy a contar una con... Yo tengo 2 hijos, uno que ahora en el 2018 cumple 27 años y otro que en este 2018 cumple 23 años. Cuando la mamá de mi hijo estaba embarazada, del primer hijo, estaba embarazada, ella trabajaba en un laboratorio de bioquímica. Y el marido de la dueña del laboratorio era uno de los obstetras más prestigiosos de la Argentina. Entonces teníamos un buen plan médico y estábamos en manos del mejor obstetra posible. Los primeros meses del embarazo todo bien. Llegado el 8º mes, cuando se va a hacer su última ecografía de rutina, estamos hablando del año 1991, les digo el año para que nos ubiquemos por la tecnología que se usaba en aquel entonces. El ecografista hace 2 veces la ecografía y en la segunda se va corriendo a hablar por teléfono y cierra la puerta. Y cuando pasa eso, uno ya presupone e intuye que algo no está bien. Si no, el médico compartiría lo bueno o que está todo normal. Pero se fue corriendo y salió con los ojos llorosos y dijo, en algún momento del embarazo, la alimentación intrauterina comenzó a perder su ritmo. Entonces tu hijo está deforme. Perdón la palabra, no recuerdo el término, pero o sea, su tronco y sus extremidades no coincidían entre sí con las semanas de embarazo que llevaba. Quedaba 1 mes para la fecha de parto prevista. Y nos recomendó que haga reposo absoluto, o sea, que solamente levantara para ir al baño y si podía evitarlo mejor, y un inyectable. Y dijo que a la semana siguiente iba a hacer la cesárea para poder quitar al niño y que pueda seguir el último mes de su desarrollo fuera y en incubadora. Mi primera reacción, bueno, puse a mi mujer en un auto para casa y yo me fui corriendo bajo la lluvia, muchas cuadras, parecía una película, y fui a mi oficina. Mi jefe también era un devoto Sai, muy querido por mí, amado hasta el día de hoy como si fuera un maestro para mí en muchos órdenes de mi vida. Abrí la puerta y no le dije nada, solamente lo abracé y me puse a llorar. Y me descargué y lloré. Le conté, volví a mi casa y nos miramos con mi mujer y dijimos, ¿qué hacemos? Entonces los dos coincidimos, hubo una armonía perfecta en ese momento y dijimos, si él es el que dice que es y el que nosotros creemos que es el momento de ponerlo a prueba. Entonces nos sentamos frente a frente, cerramos los ojos y meditamos. Imaginamos a Swami por encima nuestro como si fuera un triángulo, él en el vértice. Una luz iba bajando, atravesando la columna vertebral por la espalda de mi señora. Otra luz salía de Swami, bajaba por mi espalda, daba la vuelta por nuestra cola y se unía por abajo un triángulo de luz. Y le hablamos al bebé y le dijimos textuales palabras. Por el mes que queda o por el tiempo que queda de embarazo vamos a asumir cada uno un compromiso y a cumplir un dharma. El dharma de papá va a ser traer la comida a casa y hacer todas las tareas de la casa. El dharma de mamá va a ser reposar todo el tiempo y no salir de la cama para nada.
y tu dharma va a ser alimentarte. Pasó una semana, fuimos al ecografista, como nos había dicho, iba a hacer una ecografía y después íbamos a hacer la cesárea. Hizo la ecografía y no había ningún avance, o sea, el niño no había mejorado. Pero no pudo hacer la ecografía porque toda la sala todos los quirófanos estaban ocupados por esa semana y no se podía utilizar. Volvimos a la semana siguiente, no hubo ningún avance, pero el obstetra tuvo que salir de viaje a un congreso médico y no pudo estar, entonces suspendimos la cesárea por una semana más. En la otra semana ya estábamos casi en la fecha prevista de parto. Entonces el ecografista hizo su ecografía, puso una cara rara, volvió a hacer la ecografía por segunda vez, volvió a hacer la ecografía por tercera vez, desarmó el aparato, empezó a ajustar cosas porque pensó que andaba mal y a la cuarta vez se puso a llorar y me dijo: ustedes tienen un Dios aparte. Y vino el obstetra llorando y dijo: tengo 35 años de profesión y jamás vi una cosa así. Un chico cuando tiene alimentación intrauterina retardada, que eso era el diagnóstico, no puede normalizarse. Su hijo está perfectamente normal. Todos sus parámetros coinciden. Perdón. Y discúlpeme. Y si todos sus parámetros coinciden, entonces hicimos una especie de círculo de estudio, no sobre Swami, pero que era lo mejor para el niño, y decidimos entonces, como premio por haber cumplido su dharma, que la mamá tenga cesárea. Así él no tenía que hacer ese esfuerzo de... Si bien era natural, recién había recuperado su tamaño, etcétera, se había normalizado. Entonces hicimos cesárea. En la cesárea estaban todos de verde y el obstetra se quedó sin uniforme y le consiguieron uno naranja, por supuesto. Entonces cuando nació el niño queríamos darle lo mejor, el mejor cuidado médico posible dentro de nuestros recursos. Y alguien nos recomendó un pediatra muy conocido en la Argentina, que decía que hasta en ese entonces hasta atendía al hijo de Yuya, venía gente así muy conocida de Brasil también a atenderse con él porque era un pediatra muy reconocido. Y lo llevamos y él nos dijo que el niño estaba bien y que no nos teníamos que preocupar si su crecimiento era menor al de los niños de su misma edad. Dijo: ustedes van a ver que al año el niño no va a tener problemas de salud, pero va a tener por ahí un tamaño menor que al de otros niños, etc. Al año, ese mismo pediatra puso a dieta a nuestro hijo porque con un año ya pesaba 15 kilos. Qué lindo. ¿Y hoy? Hoy es perfecto, es un chico sano, es mentalmente brillante, espiritualmente luminoso, un excelente padre de familia, es una persona feliz, Mi segundo hijo tuvo otro milagro diferente, pero yo en el noviembre fui para el cumpleaños de Swami en el año 94. Yo en ese entonces tenía un excelente trabajo, ganaba mucho dinero, pero me aburría. No sé si a alguno les habrá pasado que cuando sienten que llegó al techo en donde están y no... Era un trabajo con sueldo, no era personal. Entonces yo sentía que donde estaba no podía tener más desafíos, no era más plata, pues no, ganaba bien, sino más desafíos, y todavía era joven y me aburría. Y me ofrecieron un trabajo que era ser parte de un equipo que escribía discursos para el presidente de Argentina. Pero significaba menos del 50% de ingresos de los que yo tenía. Entonces estaba en la duda entre la plata y la carrera profesional. O dicho de otro modo, estaba en la lucha entre hacer lo mismo de siempre, una rutina, y aburrirme, o asumir riesgos y desafíos. Voy a India, cumpleaños del año 1994. Y miren
Yo en ese entonces era muy ignorante, entonces pensaba que de la boca para afuera decía, pues Swami sabe todo, Swami es Dios, etcétera, 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 pero actuaba no tan coherentemente, porque lo que hice fue escribir una carta como si él no supiera y le conté toda la historia. Me llamo Marcelo Bernstein, soy periodista, trabajo en tal lado, hago este trabajo, gano tanto, me alcanza para tener mi departamento, mi auto, venir a verte, ta. Pero me ofrecieron este trabajo y voy a ganar mucho menos de la mitad, ta. Entonces te pido que me des una de estas 4 señales. Señal 1, que me toque fila 1. Como era días previos al cumpleaños era muy difícil. Señal 2, que me tomes la carta. Señal 3, que pueda hacerte pandamascar. Señal 4, que me des entrevista. Sorteo, fila 1. Pasa, se lleva mi carta. Nos llama a entrevista y le hago pandamascar. Dije, problema resuelto. Volví, renuncié a mi trabajo y al mes siguiente me echaron del otro, así que por poner las cosas afuera me quedé sin nada. Pero en esa entrevista, yo a mí me preguntó por mi señora, por mi hijo, y hablaba con otra gente y de repente hace así con la mano y me dice, ¿querés otro hijo? Tengo acá uno. ¿Quién le diría que no a su amigo? Le dije que sí. Hizo así, abrió su mano, pero no, volví a Buenos Aires, conté a mi señora y durante ese año no. Intentamos, pero no quedó embarazada. Y ella en diciembre del año siguiente se fue sola. Y me llama desde la India y me dice, tengo un atraso. No sé, comprate un test y fíjate. Se hace su test, da positivo, que está embarazada y ese día entonces compra una pizarra y Swami lo primero que hace es salir y hacerle un om en la pizarra para nuestro segundo hijo. Así que afortunadamente tenemos 2 hijos que son muy bendecidos, muy sanos, muy espirituales, muy luminosos. Evolutivamente, yo no sé si es correcta mi apreciación o no, pero yo siento que evolutivamente superiores a papá y a la mamá. Saben todo lo que nosotros no sabíamos a esa edad, y me refiero a cuestiones de vida sana, de conciencia ecológica, de valores. Para llegar al camino en el que están no tuvieron que cometer todos los errores que cometí yo. Entonces, ¿cómo no estar agradecido a Swami? ¿Cómo salirse de su organización? Ese año, 1995, el mismo año en que mi señora se hizo su test de embarazo en Prayanti-Nilayam y Swami le hizo la pizarrita, un mes antes había sido una conferencia mundial y yo fui con un devoto. Yo en ese entonces era presidente del Consejo Central de Latinoamérica y el vicepresidente es un hermano brasilero que yo adoro, que se llama Ney Maranhão. Si ustedes conocen, saben de la calidad de ser humano y ser divino al que me refiero. Estábamos con Ney allí y los dos escuchamos cuando Swami dijo que servir en la organización SAI es el privilegio más alto para un ser humano en esta encarnación, porque la organización SAI es el faro que va a guiar a la humanidad nuevamente hacia Dios. Y dijo, desafortunados los que se apartan, los que se afastan de la organización SAI. Entonces, más de una vez, en todos estos 35 años, Swami ha tenido cualquier cantidad de ataques. ¿Y cómo no los va a tener? Es lógico. A Krishna le hacían la guerra, a Rama lo exiliaron, a Buda lo envenenaron, a Cristo lo crucificaron. ¿Por qué Swami no iba a tener ataques de todo tipo? Entonces más de una vez yo pensaba internamente, ¿y si algo de todo lo que se dice llegase a ser verdad, qué pasaría? Hace mucho ya que no me lo pregunto porque tengo la respuesta, pero 20, 25 años atrás lo pensaba, no creyendo en las acusaciones, pero sí abriendo una ventana de duda en mi corazón.
Y después de mucho meditar, después de mucho pensar, no es una cuestión que uno piensa un día, se responde y se olvida. La mente va y viene, Maya es así. Tengo mucha claridad al respecto, desde hace 20 y tantos años. No me importa, pues solamente Dios pudo haberme salvado la vida de tantas maneras como me la salvó. Yo les conté el milagro de cuando lo conocí, cuando me apartó de todos los vicios mundanos, pero tuve accidentes de auto, tuve cualquier cantidad de situaciones, desde arma en la cabeza de alguien que me intentó robar, tantas situaciones en las que pude haber sido muerto, herido, lastimado, golpeado. Mi hijo, que pudo haber nacido en condiciones adversas, y infinidad de cosas. Entonces leí una vez y ahí encontré mi respuesta. Cuando Saibaba contó una anécdota del sabio Tukaram, él preguntó en esa entrevista cuál es el secreto que los sabios de la antigua India conocían y practicaban, y que gracias a ese secreto la India se convirtió en la madre espiritual del planeta. Y todos dijimos cualquier cosa, y Swami respondió: el secreto que los sabios de la antigua India conocían y practicaban es la gratitud. Entonces, ¿cómo decirle que no a Swami? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no dar la vida por él si él es mi vida? Si yo soy su vida. ¿Cómo no dar las gracias por el dolor cuando yo sé que detrás de ese dolor hay crecimiento, hay un mimo divino, hay una oportunidad y hay crecimiento? ¿Cómo no ser grato con Dios cuando Él hace con nosotros una escultura divina? ¿Cómo no ser grato cuando tuvimos la bendición y la oportunidad de escuchar sus enseñanzas directamente, sentirlo, caminar, verlo caminar, y que nos hable en nuestro propio lenguaje directo, que no use parábolas que tengamos que andar descifrando qué es lo que quiso decir? Fue muy directo. Yo toda la vida tuve problemas para meditar, así como hay personas que son más devocionales. Yo soy más de servicio, más de hacer. Y entonces tenía una pregunta. Mi inglés era pésimo en mis primeros años yendo a la India. Entonces tenía una pregunta larga que era: Swami, yo tengo problemas para meditar, ¿cómo puedo hacer para calmar la mente y poder meditar y que no me duela la espalda, etcétera, etcétera? Y lo tenía todo anotado en fonética. Entonces nos llamó una entrevista y me dice: ¿vos tenés una pregunta para mí? Sí, Swami. Agarré, tomé mi papel y él hizo así. Rompió el papel y me dijo: ¿cuál es tu pregunta? Entonces, como pude, le hice la pregunta y me dijo: si tenés problemas para meditar, no te preocupes, porque vos haces mucho servicio, pero tenés que hacerlo con esta actitud.